Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este canal. Justo ayer tenía la oportunidad de ver a House of Dynamite, la última película de Catherine Bigelow. Ya saben que es una película que ha tenido un paso muy breve por cines, creo que todavía está en salas la semana que empieza y después ya desembocará en Netflix. Y la verdad es que me quedé lo suficientemente sorprendido y choqueado como para esbozar una serie de ideas y generar una pequeña crítica, un pequeño comentario en el canal a propósito de la película, porque me parece una de las cintas, que va a ser una de las cintas clave en el debate, en un año en el que lo político, sea eso lo que sea, ha ocupado, yo creo, muchos metros de celuloide, si es que todavía se puede decir de esta manera, muchos de los mejores metros de celuloide de lo que llevamos en 2025, me permiten la pedantada. Es verdad que es una película que no se puede entender sin el paralaje de Eddington, sin el paralaje de una batalla tras otra y sobre todo sin el paralaje del momento en el que vivimos, ¿no? Y aquí hay como una especie de tensión que nos ocurre a los analistas fílmicos cuando una película está al mismo tiempo tan pegada al momento, tan pegada a la realidad, y sin embargo se impone desde una naturaleza inevitablemente universal, desde una naturaleza, yo creo, transversal a la pregunta por la supervivencia del género humano, que es la que Bigelow plantea, y que además está esbozada con una coherencia con respecto a su anterior obra que me parece absolutamente extraordinaria. ¿Por dónde empezamos a pensar esta película? Bueno, verán, aquí hay un elemento formal, que es evidentemente la partición entre segmentos y la cuestión del punto de vista, que hablaremos un poco después, y una cuestión por la que voy a empezar, que es el trasfondo apocalíptico que salpica toda la película, ¿no? Voy a hacerlo al revés, voy a empezar por el contexto y luego pasaré al texto. Es verdad que cuando yo veía ayer la película recordaba el extraño alivio y la extraña rotundidad que nos atravesó en salas cuando Lars von Trier, si recuerdan, cerró aquel famoso plano de clausura de Melancolía con el meteorito que arrasaba la Tierra, ¿no? Que es un plano que a mí me ha obsesionado y al que le he dedicado muchas páginas y mucho tiempo de mi vida. En aquel momento me atrevería a sugerir que Melancolía lo que hizo fue clausurar esa especie como de momento raro que vivimos entre un milenio y otro, donde el apocalipsis se convirtió en un operador textual, se convirtió en una especie como de lugar común del que todos hablamos en un tono entre ingenuo, lúdico, casi como una especie de chascarrillo de eso que el flamante y honorable premio Planeta ahora llamaba la alta intelectualidad, o no sé qué otra expresión utilizaba en estos días confusos, hablando de apocalipsis, por cierto. Y ya digo, en aquel tiempo el apocalipsis, estoy hablando hace 20 años aproximadamente, el apocalipsis se pensaba como una especie de operador lúdico, un operador al que le podíamos colgar muchas perchas. El fin de la historia de Fukuyama, por ejemplo, yo creo que, si lo recuerdan, se arrastró y tuvo como una especie como de eco que empezó a sonar a partir de los 2000, 2010, donde primero se celebró, ¿no? con Fukuyama y las posiciones posmodernas, se celebró la algarabía del capitalismo liberal que había por fin puesto en vereda a todas las ideologías no gratas, ¿no? Con la caída del muro y toda esta historia. Luego, en los 2000, cayeron las Torres Gemelas, emergió la cuestión del islamismo, nos pusimos muy serios y arrancó el apocalipsis como una idea reiniciada, ¿no? Después del apocalipsis nuclear soviético llegaba el apocalipsis ideológico, religioso, Occidente versus Oriente versus el Islam, con análisis además, pues por ejemplo, estoy recordando el libro de González Requena, del análisis del Club de la Lucha, estoy recordando los maravillosos textos que escribió Roberto Amava en aquel momento de los blogs y las primeras revistas digitales, donde hablamos mucho de apocalipsis y cine. Yo publiqué un librito, un librito, era un librazo que era un poco tocho al respecto en 2012, creo recordar, que se llamaba Apocalipsis Pop, que es un libro al que le sigo teniendo mucho cariño, aunque habría que revisarlo porque han pasado muchos años. Pero digamos que el apocalipsis funcionaba un poco, pues eso, como una especie como de chascarrillo o de operador textual. Yo recuerdo cosas locas que me llamaron del País para preguntarme sobre mi visión sobre el apocalipsis en la cultura popular. Entonces era algo que tenía un componente lúdico, de carnaval, bachiniano, de pose,
y que muy pocos se tomaron en serio. ¿Quién se lo tomó en serio? Pues ahora lo digo sin ningún tipo de ironía, el merecidísimo y muy admirado por este que suscribe este vídeo, flamante premio Nobel Laszlo Krasznahorkai, que es el director de Belatar y que fue el que hizo esos dos cierres descomunales de películas que son Satan Tango y El caballo de Turín, donde la misma pantalla en negro que había planteado von Trier, aquí se tomaba o se tomó antes con una especie de reflexión amarga sobre el género humano, una enmienda a la totalidad de la existencia. Lo de este señor es de otro planeta y lo de Belatar, pues qué les voy a contar, o sea, eso es una cinematografía absolutamente mayúscula. Pero, aquí llega el pero. Cuando de pronto llega a House Full of Dynamite, lo primero que me doy cuenta es que hay el eje del apocalipsis, igual que la película empieza con el segmento algo así como el eje se ha alineado, se empieza algo así, ¿no? Aquí el eje del apocalipsis se ha modificado completamente, porque A House Full of Dynamite es una película absolutamente mainstream, ya no estamos en el rollo europeo de autor, está firmada por una directora que además no ha tenido ningún complejo en hacer un cine comercial en el mejor sentido y de una extraordinaria inteligencia, avalada además por la distribución de Netflix, que dices, cuidado porque aquí el eje ha cambiado. Es decir, si se acuerdan, y yo creo que luego hablaré de esto también, las grandes películas que filtreaban con la idea del apocalipsis, sobre todo a finales de milenio, eran tremendas bromas. O sea, Independence Day, El día de mañana, todo lo de Roland Emmerich, toda de 2012, creo recordar, toda esta basura, con mis respetos a la primera Independence Day, que le tenía cierto cariño, pero que no he vuelto a ver desde entonces y miedo me da. Pero toda esta basura como del cine de catástrofes, digo basura en un sentido casi visual, ¿no? Porque eran ruinas, era destrucción, era cosas que volaban por los aires y explotaban, la Casa Blanca y no sé cómo. Narrativamente no tenía ni el menor sentido y además utilizaban casi siempre el viejo truco del científico norteamericano, el presidente norteamericano, ¿no? Que aparecía y salvaba a la humanidad en el último momento de una manera más bien absurda. Claro, von Trier cerró esa puerta de portazo y de pronto llega Kathryn Bigelow en 2025 y fíjense lo que hace. Invierte, en primer lugar, la posición de Roland Emmerich. Es decir, dice claramente que el que destruye la vida en la Tierra es el presidente de los Estados Unidos de América. A mí esta idea me pareció ya de entrada deslumbrante, ¿no? Es decir, vamos a darle la vuelta al cine de catástrofes para explicar, para ver cómo precisamente es la figura simbólica responsable de la ley del mayor país, entre comillas, del mundo, la que sin ningún tipo, además, sin ningún tipo de va calzón quitado, sin ningún tipo de paño caliente, es la persona que va a erosionar, que va a reventar cualquier posibilidad de vida en la Tierra, ¿no? A partir de esa especie de final que no es exactamente abierto. Ayer discutía, que me encontré en la sala con Enrique Albero, si era un final abierto o no. Yo creo que no es un final abierto, creo que es un final clarísimo, donde queda absolutamente rubricado el fracaso absoluto del ser humano para habitar la Tierra. Claro, ¿esto por qué ocurre? Ocurre porque el apocalipsis, como idea, ya no es una broma. Esto lo decía cuando hablaba de Eddington, ¿no? O sea, en un momento en el que, y además es el aprendizaje que hemos hecho desde el principio del milenio, ¿no? Con el tema de las crisis climáticas, con el auge de los movimientos populistas, con la inestabilidad política, con el auge de las identidades, con toda esta cuestión, lo que hemos aprendido es que el apocalipsis no era un invitado más en la fiesta de la máscara de la muerte roja, era la muerte roja, es decir, era algo que realmente solamente teníamos que esperar a que se quitara la máscara y se la está quitando, o sea, lo estamos viendo día tras día en la prensa. Que una película de entrada plantee ese trayecto me parece absolutamente asombroso y me parece que es para quitarse el sombrero y una demostración de hasta qué punto, como digo siempre, el cine no simplemente refleja, sino que construye la realidad, hace este doble movimiento, realiza una construcción explícita de la realidad, porque está trazando con una claridad absolutamente tremebunda la hoja de ruta de la destrucción, que pasa, y esto me parece fantástico, por una lectura burocrática, por una lectura estadística. Esto es algo que trabajó mucho mejor que yo en un texto maravilloso José Antonio Palau, en un texto anterior sobre la anterior película de Bigelow, sobre Zero Dark Thirty,
La noche más oscura, y tenía un trabajo sobre las relaciones entre probabilidad, estadística, cambio de la historia, etcétera, absolutamente exquisito, que les dejaré por aquí por si alguien le quiere echar un ojo. Y aquí lo que hace, a mi juicio, ya digo que Palau sabe mucho más que yo de esto, pero a mi juicio lo que Bigelow hace en esta película es subir todavía más la apuesta y llevarla más lejos y decir, claro, el lenguaje de la destrucción es un lenguaje que es estadístico, es mecánico, es científico, es burocrático, que además es una cosa como para llevarse las manos a la cabeza. El mal, de nuevo, no hay que volver a Arendt otra vez, no solamente es que sea banal, es que es banal y burocrático, que en realidad es lo mismo porque era lo que era Eichmann, pero aquí con un pasito más, ¿no? Entonces, esta idea de los cálculos de explosión, de la probabilidad de dónde cae la bomba, la primera bomba, de cómo se gestiona una cadena de mando con unos protocolos absolutamente demenciales, ¿no? O sea, toda esta idea de cómo se construye el final de los tiempos a partir de ese invento realmente mortífero humano que es la burocracia y todos los agujeros que tiene, y aquí lo voy a explicar, ¿no? Burocracia como una especie de manto que le ponemos a lo real, como si realmente pudiéramos explicar algo del mundo a partir de números, procesos cuantitativos, regulados por instituciones políticas, etcétera, etcétera. Eso es un disparate, necesitamos la ciencia, eso sí, no, que nadie confunda aquí mi discurso con un discurso anticientífico, porque no es lo mismo. Lo que estoy diciendo es que en el momento en el que velamos, tapamos lo real mediante cifras que no apuntan a ningún lugar y que no permiten ninguna garantía sobre el futuro, pues estamos haciendo un ídolo simbólico de barro, otro más, que también por otro lado es el destino humano y es lo que hacemos, entonces tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, pero sí que hay que ponerlo en este contexto, ¿no? Entonces, esto como frontispicio temático de la película, como idea brillante de lo temático. Entonces, siguiente paso, cómo esto se transforma en una cuestión formal, cómo da el salto al aparataje formal, que esto, claro, pues está al alcance de muy pocas personas, y Bigelow es una de ellas. De entrada, A House of Dynamite está dividida en 3 segmentos, cada uno de los cuales tiene 1, 2, 3 puntos de vista. Tendría que volver a verla trabajándola, cosa que no me importaría, me parece una película extraordinaria, pero se ve mucho, ¿no? Cómo hace esa segmentación. Primero, 3 segmentos temporales, cada uno delimitado desde 3 puntos de vista. Metodología de Umberto Eco y de Douglas Frey. ¿Cómo coloca al espectador? ¿Cómo crea al espectador esta película? Bien, fíjense porque es inteligentísimo. Lo que sería el desvelamiento de los grandes acontecimientos ya te lo da en el primer tercio de película, en el primer segmento. Es decir, ahí ya sabes qué pasa con la bomba. Intuyes que no vas a saber quién la lanza porque eso es el MacGuffin, ¿no? Que diría Hitchcock. Sabes que va a fallar el sistema preventivo. Sabes que el presidente toma la decisión de activar el protocolo de seguridad, es decir, te dan todas las cartas, casi todas las cartas para jugar en el primer segmento de película. De tal manera, y esto es muy interesante, que el espectador no espera grandes sorpresas en el segundo y tercer bloque, sino que puede reflexionar, puede pensar activamente sobre lo que ahí está ocurriendo. El primer bloque quizás sea el más dramático, el más televisivo en el peor sentido, sobre todo formalmente, porque tiene muchos zooms, muchos reencuadres, luego hablaré un poquito de esto si me da tiempo, pero si se dan cuenta, la película está completamente trazada ya en los primeros 40-45 minutos, no hay más, no se le puede sacar mucho más. Sin embargo, en el momento en el que genera esta especie como de barrido temporal, de volver al principio y contar, dar las pinceladas de varios personajes a partir de otro punto de vista que en realidad no aporta una modificación de información, luego hablaremos de esto y hablaremos de Rashomon, ¿no? Sino que simplemente subraya, vuelve mecánicamente a lanzar varias ideas. Para mí hay muchas ideas que me interesan de esto, la irreversibilidad, la complejidad del proceso, también lo absurdo del proceso, pero me gusta mucho, por ejemplo, el tema de que los personajes desaparezcan. O sea, porque claro que desaparecen, porque cae una bomba atómica, o sea, y hay una guerra nuclear mundial, pero qué valiente es no cerrar los arcos de personaje. O sea, los segmentos terminan
y los personajes se acaban como se acabaron. Y de hecho me encanta porque Bigelow salpimenta el guión con elementos melodramáticos que se hunden completamente, que no van a ningún lado. Y pongo ejemplos. El dinosaurio de plástico, el tema de que la niña tenga fiebre, el peluche que se le cae al piloto, el anillo de boda que va a pedir que se case el del control, no sé qué. O sea, son como toda esa costra melosa del mal cine norteamericano cutre de Johnny, vas a pedirle a tu mujer que se case contigo hoy, aunque nos estén atacando, ¿no? Y toda esta basura que nos hemos comido durante tantos años y que hemos esbozado a la categoría de gran arte, Bigelow se parte la caja de esto porque lo desmonta todo. ¿Qué más da? ¿Qué más da el peluche? ¿Qué más da que le vayas a pedir a tu mujer? Si vais a morir, pedazo de inútiles, si morimos todos porque tenemos a un trozo de carne con ojos en la presidencia con la llavecita para destrozar el planeta. Esto es genial, o sea, es absolutamente genial. Entonces, claro, a partir de ahí, en un universo narrativo en el que cualquier decisión simbólica, cualquier decisión de guión se rompe y el espectador sabe todo lo que va a ocurrir, lo único que tiene que hacer Bigelow es darle una vueltecita detrás de otra al dispositivo cinematográfico para que vayamos descendiendo en esa espiral de horror y vayamos asumiendo, tocando con las manos la realidad que nos cuenta la película, que es que todo estalla, básicamente. Y por si esto fuera poco, habría que entender que esa disposición multifocal de la película, con diferentes puntos de vista, en realidad acaban confluyendo en dos vías muertas, que esto me parece espectacular, que son la de los dos grandes cargos de defensa de Estados Unidos, la del responsable principal, que se arroja por el balcón cuando ya entiende que toda su vida se está cayendo a pedazos y que no hay vuelta atrás, y la del propio presidente de Estados Unidos, que esto es muy interesante, no está especialmente caricaturizado. Quiero decir, ¿quién encarna? Que hay una cuestión de casting maravillosa. ¿Quién encarna a este tío? Idris Elba. Idris Elba es un actor que en principio tiene una connotación positiva para el público, todos recordamos su auge precisamente con personajes que estaban relacionados con el mal, pero que de alguna manera formalizaban, controlaban, ponían algo de razón en situaciones absolutamente descabelladas, y en esto incluyo, fíjense, una película tan deficitaria y tan desastre como la adaptación de La Torre Oscura, donde lo único que valía la pena era la propia presencia de Idris Elba. Entonces, tenemos a Idris Elba, que va a encarnar a este personaje, que se presenta desde una disciplina familiar, tiene una mujer a la que quiere, está reventado pero no es un mal tipo, se va a hacer la movida esta del baloncesto, no sé qué, o sea, no está caricaturizado, porque evidentemente mi primera intuición cuando empiezo a ver la película y veo cómo responde el presidente y veo el POTUS escrito en el tablón de mando, es que va a deslizar, Catherine Bigelow va a deslizar una alegoría fácil a propósito del actual presidente de Estados Unidos de América. Claro, no va por ahí, porque si bien evidentemente hay algo de la denuncia de lo loco de la posición que está teniendo ahora mismo en el tablero mundial la presidencia de Estados Unidos, esto es evidente, la militarización, pues eso, los riesgos de que cualquier día cierto señor que manda mucho se levante con el pie cruzado y empiece a meternos aranceles y a destruir nuestra vida, en fin, este tipo de cuestiones, ¿no? Además de todo eso, lo que queda claro es que la presidencia de Estados Unidos es un lugar simbólico vacío, maravilloso que cierre la imagen, que no sepamos casi hasta el final quién es el presidente de Estados Unidos. Esa pantalla en negro donde pone POTUS me parece extraordinaria, o sea, es que buena idea que no sepamos hasta el final quién es, y en tanto es un lugar simbólico vacío, puede ser ocupado por cualquiera, y cualquiera no puede tener la responsabilidad de reventar el mundo apretando un botón. Esta yo creo que es como la idea que lo enhebra todo. Evidentemente, si sube el voltaje y la inestabilidad psicopática de esa persona que ocupa ese puesto de poder, apaga y vámonos. Y a partir de ahí ya la lectura de la película se hace sola, ¿no? Se hace sin ningún tipo de ambajes. Fíjense, antes les decía, Rashomon, no me estoy tirando un triple, no estoy haciendo la mítica de voy a comparar
una película en multifocalización con varios segmentos que cuentan diferentes partes de una historia, con Rashomon porque es el patrón oro de este tipo de guiones, etcétera, etcétera. No, vamos a parar un segundo esta idea para desplegarla. Fíjense que Rashomon, aparte de ser una absoluta obra maestra a nivel formal, necesita de varios puntos de vista para acceder a una verdad a la que no accede, porque finalmente no accede del todo a esa verdad, pero, aquí llega lo maravilloso, Kurosawa cierra la película con una brecha claramente orientada hacia el futuro. Es decir, aparece un niño al que hay que cuidar y la aparición de ese niño abandonado reconfigura el orden de los personajes que están en la puerta de Rashomon, si lo recuerdan, y se abre un horizonte de esperanza, porque quiero recordar que era un granjero o un tipo que estaba por allí, vamos, en cualquier caso de baja extracción social, un proletario de la época, dice: yo ya tengo 6 hijos, donde caben 6, caben 7, yo me encargo de él. Y coge al niño y se va recorriendo en una serie de planos deliciosos, se aleja de la puerta de Rashomon, ha dejado de llover, y quiero recordar que el sacerdote que queda en las puertas dice: he vuelto a creer en el ser humano, ahora ya puedo volver a creer en el ser humano, o algo así, ¿no? Cuidado, Rashomon y Kurosawa, que vienen de un eje, de un país que acaba de sufrir, más o menos, 2 ataques nucleares por parte de Estados Unidos, que sabe perfectamente que la verdad, el concepto de verdad ya se les ha roto para siempre, y que tienen un trauma como un castillo de grande. Y de ahí, mediante esta multifocalización, Kurosawa, de alguna manera, genera un aparato cinematográfico porque todavía puede frenar ese horror. Saltamos a Bigelow. Claro, en Bigelow esto va en dirección absolutamente contraria. Esto es increíble, ¿no? Los planos finales, los 2 últimos planos, ¿no? El plano este aéreo de los autobuses entrando en el refugio, pero sobre todo ese plano del hombre desplomado en la base militar, escribiendo un fracaso simbólico absoluto, bueno, simbólico y real, porque mueren todos, evidentemente, o van a morir todos de una manera horrible. Me parece extraordinario, o sea, porque es el anti-Rashomon en un sentido estricto, es decir, después de la primera bomba nuclear, el cine japonés se vuelve profundamente humanista. Los años 50 del cine japonés, el eje Ozu, Mizoguchi, Kurosawa y tal, son de una apuesta por lo humano, amarguísima, pero de una apuesta por lo humano que sigue sobrecogiendo. Son 10 años, más o menos, que son una cima absoluta en la historia del arte, de la humanidad. Punto pelota, ¿no? Cuando de pronto nos vamos a Bigelow, nos llevamos las manos llenas de cenizas a la cara, ¿no? En un gesto de puro horror, por decir: es que ya no podemos mantener esta cuestión, es que esta esperanza que teníamos aquí se nos acaba de caer a pedazos. En fin, no quiero extenderme más, no sé si comparten un poco esta lectura de lo que he ido provocando. A nivel de composición, la película me parece, como decía antes, muy interesante, muy precisa. Quizá ese uso del zoom, esto me cabe, cuando la vean en Netflix, cuénteme, porque ese uso del zoom y del reencuadre que hace entre personajes en diferentes momentos, yo lo veía ayer en pantalla grande y pensaba, no sé esto cómo va a llegar, cómo se va a ver en teles domésticas, si va a tener esta especie como de aura mítica tan tensionada que tenía en sala. Es una pena que la película no haya durado más en salas o no se haya distribuido mejor, porque realmente es muy asombrosa. No les digo nada más. El próximo martes estaré impartiendo una conferencia sobre el viaje de Chihiro, que espero poder subir aquí a este canal. El jueves que viene estaré impartiendo otra conferencia sobre Simone Weil y su relación con la forma fílmica, que también espero, si todo va bien, subir a este canal. Así que nada, tenemos material para rato. Muchas gracias como siempre por su atención y nos vemos en